Contra 3 The Alien Wars para la Super Nintendo es uno de los máximos exponentes cuando hablamos de run and guns de la vieja escuela. Sus inicios se remontan al arcade y la vieja Nintendo, un clásico de todos los tiempos que quedó en la memoria colectiva de los jugadores de la época de los 8 bits. Era de esperar que al alcanzar un éxito tan grande en aquella generación de consolas, se esperaría una secuela para la siguiente generación. Lo que nadie se esperaba era que una Konami de la década de los 90, absolutamente imbatible en cuanto a creatividad y calidad, echara toda la carne en el asador con una secuela que sería el primer Contra exclusivo para una consola casera y superaría por mucho en todos los sentidos a lo alcanzado por sus predecesores. Después de los eventos de Super Contra, una nueva amenaza se cierne sobre la humanidad. El año es 2636. La guerra alienígena inicia y Jimbo y Sully, descendientes directos de Bill y Lance, hacen frente a este nuevo desafío. Lo primero que deseo destacar de Contra 3 son sus escenarios tan diversos que evitan que el título caiga en la monotonía, con un número de subjefes distribuido a lo largo de cada escena, lo que permite que siempre se mantenga la acción a tope. Agacharse, escalar, colgarse, usar varios vehículos será la orden del día a lo largo de 4 niveles de desplazamiento lateral y 2 con vista cenital. El juego cuenta con una gran variedad de armas, cada una identificable mediante letras. Aparte de eso, también contamos con una barrera protectora y una bomba que hace daño a todos los enemigos en pantalla. Tenemos un sistema de 2 slots para guardar armas que pueden alternarse. También puedes hacer un ataque combinado manteniendo presionados los botones L y R. Si mueres, pierdes el arma que usabas en ese momento y mantienes la que tenías reservada. Un sistema bastante innovador en su momento que te permitía conocer más a fondo las virtudes y debilidades de cada arma, así como la posibilidad de guardártela para vencer a algún jefe determinado. Algo aparentemente intrascendente, pero que por lo menos para mí es muy importante en los juegos de este estilo, es la posibilidad de disparar en diagonal sin desplazarte. Es algo que no todos los run and gun tienen y deberían tener, ya que aunque no lo parezca, mejora enormemente la experiencia de juego. Los escenarios de vista cenital le dan variedad al gameplay. Algunos no son muy fans de estos niveles debido a que la movilidad cambia radicalmente, pero considero que los controles siguen siendo bastante cómodos y que fue una buena manera de buscar una alternativa creativa a los escenarios frontales de los primeros títulos. Los gráficos eran excelentes para su época y aún hoy son muy buenos, al punto de que algunos run and gun actuales mantienen una estética fuertemente influenciada por este título, aún con los avances gráficos y tecnológicos de hoy en día. Lo mismo aplica para los efectos de sonido y la música. Muchos de sus temas son clásicos de la banda sonora del sistema, imposibles de confundir. Para muchos es bien sabido que este juego tomó mucha inspiración del cine de acción de Hollywood para definir su estilo visual. Películas como Raw Deal, Alien, Commando, Rambo y Terminator. Esto se refleja en el diseño de algunos enemigos también. El jefe del nivel 3, por ejemplo, está claramente inspirado en Terminator, al igual que los subjefes que lo acompañan. Y hablando de esto, Konami usó varios de sus modelos de enemigos de otros juegos para incluirlos en este título. Otra curiosidad nos lleva al nombre del tercer nivel del juego, Neo Kobe Steel Factory, una referencia a un escenario en otro juego de Konami, Snatcher de 1988, donde los enemigos son muy similares al jefe final, y también de Speed King Neo Kobe 2045, un juego de carreras con temática futurista lanzado en 1996 para la PlayStation 1. Estos pueden ser simplemente cameos o sugerir que dichos juegos comparten el mismo universo. Contra 3 ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo y cada una de estas cuenta con algunas particularidades. La versión europea se conoce como Super Probotector Alien Rebels,
donde en vez de controlar a nuestros héroes nos encontramos con sus versiones robóticas conocidas como RD-006 y RCO-11. Este cambio se dio debido a la censura en ciertos países donde no se veía con buenos ojos ver a personajes humanos envueltos en conflictos bélicos, pero al parecer si son robots pues no había problema. En mi humilde opinión pienso que al reemplazar el factor humano por robots, los personajes pierden algo de heroísmo, aunque tal vez solo yo piense eso. En todo caso, es lo único que cambia y la calidad se mantiene intacta. Para aclarar, tengo entendido que el nombre del título viene de la combinación de las palabras protector y robot. Contra Spirits es la versión japonesa del Contra 3. No hay mucho que decir de esta versión salvo que cuenta con la posibilidad de ingresar un código para iniciar con 30 vidas, otro para la selección de nivel y el último para acceder al modo Sound Test. Una curiosidad es que esta versión mantuvo los nombres originales de los personajes del primer Contra, es decir, Bill y Lance. Contra The Alien Wars, lanzado para la Game Boy, es un port limitado por razones bastante comprensibles, con algunos niveles excluidos y cambios en la jugabilidad debido al número reducido de botones. Contra Advance, The Alien Wars X es la versión de Game Boy Advance, un muy buen port con algunas novedades. Los niveles con vista cenital han sido reemplazados con niveles del Contra Hard Corps, la excelente versión del Contra para Sega Genesis. Las armas ya no se guardan, pero te permiten recuperar la que cambiaste. Se agregó un nuevo movimiento que te permite disparar en modo Moonwalk, es decir, mientras caminas hacia atrás. Para mí esto es algo muy enriquecedor en cuanto a jugabilidad, y este punto debió tenerlo el original. Así que mis respetos a esta versión. Finalmente no queda más que decir que no hayan dicho muchos ya. Y es que Contra 3 The Alien Wars para la Super Nintendo fue y aún es un título sumamente relevante para su género. Y en su momento sentó las bases de lo que serían los run and guns de scroll lateral e influenciaría a muchísimos futuros desarrolladores y por ende a títulos posteriores del género a través de los años. Un juego al que siempre volvemos aquellos que crecimos con él tarde o temprano. Y curiosamente nos divierte como la primera vez que lo jugamos.